Buenas a todos, es una invasión zombie, pero parece que hay algo más. Figure 9, o Figura 9 me parece. Tenemos un pequeño relato que nos habla del propósito de las personas, cada quien tiene uno en la vida, que se van forjando a lo largo del camino, aunque no necesariamente se sabe cuál es al principio, pero que aún así las personas avanzan buscándolo, y al final es la simple naturaleza humana. Habla del intento de ser Dios. Entiendo que habla de algún tipo de arma química o biológica. Menciona que ellos mismos destruyeron todo, sus familias, la sociedad, y que lo perdieron todo. Acá tenemos al protagonista, el cual, si bien por momentos se ve sonriente, también herido, y esto es porque está recordando su infancia con su padre, que de niño, ya saben, le decía que lo iba a cuidar. Se pregunta por qué las cosas terminaron como lo hicieron, suplicándole a su padre que lo recuerde. Se ha convertido en un zombie, aunque en este momento no se da ningún tipo de explicación. Como podemos ver, está gravemente herido este muchacho, amputado, y todo lo que puede hacer es pedirle a su padre que intente recordarlo, al resto de su familia, todo lo que alguna vez llegaron a vivir, pero obviamente esta persona ya ha perdido completamente la conciencia. Desesperado le grita que si ya no le importa nada, lo cual no hace que cambie en ningún momento la expresión de esta persona, solo él recordando y deseando que quizás eso sea solo una pesadilla, pero sabe que nada volverá a ser como lo fue en el pasado. Solo tiene esos lindos momentos en su mente mientras solo se resigna a la crueldad de su alrededor y pensando que tal vez no sea tan malo ser uno de ellos. Aquí se nos muestra cómo su sangre es infectada y este simplemente se rinde debido a que ya no tiene a nadie. Ahora terminamos con un no te rindas, un grito desesperado de alguien a quien veremos a continuación. Quien asumiremos es la misma voz de antes, reacciona. Podemos notar que alguien le disparó al padre del muchacho, le vuelve a decir que reaccione, este solo se puede preguntar qué sucede. Esa misma voz le dice que no se rinda, ya los ojos del chico se veían como los de su anterior atacante y vemos la mano y el arma de quien lo está ayudando. Esta persona dice que llegó a tiempo y que no se mueva, aunque teniendo en cuenta la falta de esclavitud no creo que pueda hacer mucho. Este dice que no puede ver, esta voz le dice que no se irá y el muchacho le dice que se vaya, que lo deje. Esa voz le dice que se quede quieto, que lo va a ayudar, que va a estar bien. Comenta que alguien le dijo algo, lo al que llama viejo, pero no especifica bien qué es. Esta persona comenta que al irse transformando en lo que llama un Futekigo, progresivamente irá perdiendo la vista y luego el resto de los sentidos. Y el chico obviamente está confundido. Esta persona le dice que se quede quieto para poder inyectarlo. El muchacho le dice que ya es tarde para él, que se vaya. Esta persona le dice que se calme. El muchacho le dice que no es una broma, un cuento, una fantasía, que eso es real, que la gente de allá afuera también está muriendo, niños, mujeres, todos están sufriendo. El muchacho le dice que se vaya porque ya no le queda nada y que aún se puede salvar. Esta persona se toma las cosas como un poco como con calma y le dice que cuando lleguen a otro lugar que no menciona, los demás le explicarán. Este muchacho se sorprende de que le digan de que aún hay otras personas, que si le está haciendo tonterías, cuando de pronto empieza a gritar. Tiene un gran dolor. Esta persona explica que la metamorfosis que los convierte es dolorosa y puede sentirse como que todos los huesos del cuerpo se rompen. Él le pregunta qué le hizo y esta persona dice que no le hizo nada, solo que se le hacía raro verlo tan activo, da saber si infectado. Este le dice que se vaya, se lo suplica. Esta persona le dice que si es lo que quiere que se vaya, que primero le responde una pregunta: ¿por qué quiere morir cuando le está dando la opción de vivir? Este está confundido y le pregunta a qué se refiere. Esta persona insiste en decir ¿por qué rechazas la oportunidad de vivir? Obviamente esto está siendo muy confuso para este muchacho que se molesta, solo está rabioso. La persona le explica, pero cualquiera en tu situación estaría saltando de alegría. Parece que ni te importa. ¿Por qué no quieres aferrarte a la idea de que puedes evitar tu destino? Tras hacerle más cuestionamientos de este tipo, el muchacho responde que quiere morir, simplemente porque ya está solo. Como dijo anteriormente, aunque esta persona no lo escuchó, ya no le queda a nadie. Esta le dice, entonces yo te daré un motivo por el cual vivir. Tú y tu patética vida tendrán sentido ahora. Le inyecta algo, parece de alguna forma calmar el dolor de este chico. Él ayudará a detener lo que esté pasando, dando a entender que hace parte de un grupo. Dice, nos ayudará. Cuando este le pregunta quién es, le dice que él no quiere averiguarlo, pero que lo puede llamar por su nombre oficial, que es Experimento E501E
137, aunque dice que ese nombre nunca le gustó, así que puede llamarle Ebolet. Confunde un poco al muchacho cuyos ojos se normalizan. Ebolet le pregunta cuál es su nombre y él dice llamarse Derek Collie. Le dice que ahora él tiene un nuevo motivo en la vida. Solo le dice que se olvide si alguna vez tuvo familia, que lo llevará a ver cómo es el nuevo mundo. Y le dice también, que ahora podemos ver con claridad que es una mujer, que reconsidere cambiar de opinión sobre querer saber lo que es un futekikos. Y este se mira extrañado, aunque en este momento no podemos saber por qué. En la parte siguiente aparecen corriendo ya afuera y él se ve que está desmayado, aunque no se puede saber por cuánto tiempo estuvo así. Está muy confundido Derek. Podemos notar que su rostro se ha reconstruido, ya no tiene todas las vendas, está haciendo muchas preguntas a esta chica que tiene mal humor en estos momentos debido a que están siendo perseguidos. Le dice que deje de hacerle preguntas y que le responderá cuando salgan de ahí. Solo le asegura que ellos son el menor de sus problemas y también podemos notar que el rostro de ella está cambiado. Él obviamente, Derek sigue muy confundido y le hace varios cuestionamientos, pero ella le dice que deje el tema, que ahora solo deben esperar a que él se regenere por completo. Esto claro le extraña y mira sus propias extremidades. Recordemos que anteriormente estaban vendadas y ahora se ven ligeramente más largas. Claro, esto lo sorprende mucho. Ella lo regaña y le dice que no se ponga en shock porque es el peor de los momentos, mientras vemos que están siendo perseguidos por cada vez más de estas criaturas, de estos zombies. Ella le dice que se calle, que deje de gritar, que los va a matar. Al parecer es él el que los está atrayendo. Llegan a un puente el cual está segura que están lleno, lo cual no les es beneficioso. Deben cruzar para poder pedir ayuda por lo que ella está indicando. Al verse atrapada, utiliza una extraña habilidad de su ojo izquierdo, el cual también lastima a Derek, dejando a todos básicamente paralizados. Ella solo le dice que aguante, que ya casi llegan y podemos ver que él sí está bastante herido también. Ella explica que esta habilidad se llama Ojo de Erus, que le causa un gran daño a quienes están cerca, pero consume mucha energía y no tiene mucho rango. Ahora lo único que se le ocurre para mantenerse a salvo es activar el sistema de emergencia para cerrar el puente, lo cual dejará a la mayoría lejos de ellos, lo suficiente para mandar la señal de ayuda, aunque siempre quedarán algunos dentro. Cuando se está acercando a la caseta para poder llegar a cabo su plan, esta empieza a molestarse. La vemos tener dificultad para caminar. Está luchando contra su propio cuerpo porque solo necesita dar unos pasos más para llegar a su objetivo. Podemos ver que le tiemblan las piernas mientras a él ya se le recuperaron por debajo de las rodillas suyas. Ella dice que debe ser una broma, que no puede ser cierto. Derek está nuevamente inconsciente. Ella solo dice que sabe que su ojo consume mucha energía, pero que no creyó que fuera tanta la que utilizó, mientras la vemos desplomarse porque se acabó sin energía, lo que podría indicar que es algún tipo de robot esta persona. Recordemos que se identificó a sí misma como un experimento. Como pueden ver, tiene varios elementos interesantes. Intrigan que consideren que estas criaturas zombies no son el mayor de los problemas, lo que puede indicar que hay algo más que está sucediendo. También uno puede cuestionar quiénes son las personas con las que ella trabaja o que también la pudieron haber creado, ya que es bastante claro de que su cuerpo, o al menos la mayor parte de este, es artificial. Espero sus comentarios sobre esta historia, qué les parece. Como siempre, también espero sus sugerencias. No olviden suscribirse, ver mis redes en la descripción. Si pueden darme una ayudita por mi parte, chao.